Vamos a hablar de las estafas inmobiliarias. Muchas personas, una de las últimas de 700 millones de pesos, 300 personas estafadas, 200 personas querellantes, y estamos viendo cómo en nuestro país hay un vacío legal muy grande con relación al tema de las estafas y mucha gente se está aprovechando de este tema, pero hay muchas aristas y en el día de hoy hemos conformado una mesa que fue a solicitud, y hay que decirlo, de parte de nuestros invitados, porque el sector inmobiliario, el sector de la construcción está muy preocupado porque esto afecta la imagen no solamente del sector, sino de la República Dominicana para posibles inversionistas. Claro, María Cela, porque, óyeme, el sueño de todo el mundo es tener un techo, pero nadie quiere poner los ahorros de su vida en un proyecto que luego se va a esfumar. O los dominicanos que viven en el extranjero, que suelen hacer inversiones en su país, que sea un apartamento, que sea una casa, cualquier tipo de inversión inmobiliaria, quieren estar seguros que su dinero va realmente a estar puesto en bloc y varilla en un proyecto que se lo van a entregar y que se va a finalizar. Y cuando ocurren estas cosas, la gente se echa para atrás y recoge sus chelitos. Y lo grande es que la mayoría de los estafados son personas que han trabajado por mucho tiempo para ahorrar ese dinerito, para poder tener o su primera casa o ese apartamento soñado. Entonces, aún es más doloroso porque terminan en la mayoría de los casos sin poder recuperar ese dinero tan trabajado forzosamente. Eso es lo peor, porque tenemos un código penal viejísimo y vamos a hablar de eso, porque la pena es ridícula. O sea, vale la pena estafar si yo lo que voy a hacer son 2 años de cárcel. Si es por estafa, son 2 años de cárcel, eso es ridículo. ¿Ya Mantequilla está afuera o no está afuera? Yo creo que ya Mantequilla está afuera. Sí, si usted queda con todos esos millones por ahí, o sea, cualquiera hace los 2 años de cárcel, cualquier sinvergüenza, por supuesto. Vamos, nuestro hashtag es estafas inmobiliarias. Estafas inmobiliarias con S al final y nos vamos con el informe. Adelante. Grandes casos de estafas inmobiliarias han ocurrido cíclicamente en la República Dominicana. El último caso, bautizado como Operación Nido por el Ministerio Público, involucra más de 700 millones de pesos y cientos de compradores engañados, especialmente dominicanos de la diáspora. Según la acusación, los desarrolladores, que ahora guardan prisión preventiva, vendieron apartamentos en proyectos para los cuales no tenían permiso de construcción y en algunos casos ni siquiera tenían la propiedad de los terrenos. La acusación también señala que los desarrolladores de estos proyectos vendieron las mismas unidades a distintas personas e incluso vendieron proyectos inexistentes. Aunque el caso es escandaloso por la cantidad de personas estafadas, no es algo nuevo, ni es el único tipo de fraude inmobiliario que se comete en el país, lo que afecta el clima de inversión y la seguridad jurídica. Hoy en la mesa de esta noche, María Cela, hablaremos sobre los diferentes tipos de estafas inmobiliarias que ocurren en el país, cómo identificar inversiones seguras en bienes raíces para evitar ser engañados, cuáles son las señales de alerta de que un proyecto atractivo podría tratarse de una estafa. Y nuestros invitados en el día de hoy son Agneris Meléndez, presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de las Viviendas ACOPROVI, ingeniera civil con una maestría en Administración de la Construcción. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias. Reina Echenique, secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias AEI y además abogada, gracias por estar con nosotros. Gracias también. por la invitación. Jean Christopher Pérez, abogado y litigante, experto en manejo de conflictos penales, civiles y societarios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y además, parte de Operación Nido, ¿no? Delito de estafa contra Indizarc. Sí. Que esa fue la de Emmanuel Rivera. Esa el es la caso Operación Nido. Emmanuel Ledesma, perdón, o Rivera. Aquí dice Ledesma, pero creo que era Rivera. Rivera Ledesma. Rivera Ledesma, exacto. El caso Westside Punta Cana también, wow. Está bajo investigación ese.
el Westside Punta Cana, y yo diría que por allá hay que investigar unos cuantos más. Delito de estafa inmobiliaria contra Grupo Paseo y Johan González. O sea que un hombre que tiene experiencia con este tema no se puede perder esta mesa porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Y Juan Carlos Mora, asesor inmobiliario en apartamentos en República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa. Nuestro hashtag es estafas inmobiliarias. Si usted ha sido víctima de alguna estafa o está sospechando o sospecha que está siendo víctima de alguna, puede hacernos sus preguntas a través del Instagram, que las vamos a compartir con nuestros invitados, o también a través del Twitter, nuestra cuenta en María Cela. Volvemos en un instante. Bueno, hablamos de estafas inmobiliarias y hemos visto en los últimos años un incremento de gente que acude a la justicia a demandar o es porque hay más estafas inmobiliarias en los últimos años. Y no estamos hablando de otro tipo de estafas, pero muchas de estas estafas tienen los mismos esquemas de otro tipo de estafas, que son las estafas de tipo económico, las llamadas pirámides o sistemas Ponzi, etcétera, donde un constructor empieza con un terreno, esa es una de las modalidades, a ofrecer una serie de apartamentos y luego con el siguiente proyecto es que va financiando se apalanca. A mí me gustaría saber que nos dijeran cuántos tipos ustedes han visto y en tu caso y cómo esto está afectando el sector. Sí, con relación a las estafas piramidales y a las estafas inmobiliarias, el tema de las estafas inmobiliarias es un poco más difícil de probar en el sentido de que los estafadores usan el contrato de promesa de compra-venta como ese mecanismo para estafar, lo que significa que cuando hay una voluntad expresa establecida en un contrato, el caso sería civil. Y es por eso que los estafadores se preparan precisamente para cometer estas estafas y para que el afectado no pueda accionar penalmente contra ellos, sino por la vía civil. En el caso de Emanuel Rivera Ledesma e Indizar, nosotros duramos alrededor de 4 meses investigando este caso para poderlo someter por las vías penales, porque si bien es cierto que él tenía un sinnúmero de demandas en los tribunales civiles, no es menos cierto que por la vía penal no se había podido configurar el delito de estafa. Un delito de estafa. No entiendo. ¿Por qué? No se había podido configurar porque frente a la existencia de un contrato que se supone que el afectado establece su voluntad y establece el consentimiento con las cláusulas de ese contrato, ya el caso es civil, no es penal. O sea, no hay una estafa porque se presume que el afectado o la víctima tenía conocimiento previo del negocio que estaba haciendo cuando colocó su firma en ese contrato. Pero ahí, en el tema de las estafas, lo más importante es tener conocimiento y orientación antes de usted hacer el negocio. Porque fíjese que él puso, la persona que fue estafada, obviamente tuvo que haber un estafador previo que hizo todo un plan, que no es el común el denominador de los constructores y promotores de nuestro país. Entonces, esta persona tal vez no tenía los conocimientos necesarios que pudieran haber hecho que en ese caso no hubiera firmado ese contrato o no hubiera seleccionado ese proyecto para poner su confianza. Sí, pero esto lo vamos a hablar, y lo vamos a hablar para que la gente, porque esta mesa tiene el objetivo no solamente de saber cómo está la ley con relación a las estafas y si están proliferando precisamente por ese vacío legal, pero también el objetivo de hacer que la gente cree mayor conciencia y pueda evitar caer engañado. Pero a mí me gustaría saber cuáles son las diferentes modalidades para que la gente vaya aprendiendo un poquito sobre esto. ¿Cuántas formas hay de realizar este tipo de estafas inmobiliarias? ¿Cuáles son las más frecuentes? Y si eso se ha incrementado con los años, producto del vacío legal. Bueno, hay un tipo de estafa que cuando te roban la identidad. Si hay personas que se hacen pasar por desarrolladores y te hacen todo un plan inmobiliario que realmente no existe e incluso tienen papeles falsificados y es una forma de estafa. No papeles, solamente... sí, tienen... propiedad
de los terrenos. Sí, se hace. Hay diferentes formas realmente de estafar. No solamente lo que vemos, también está el hecho de que aunque tengan todo, no entregan. Sí, hay que ver qué pasa, porque quizá en principio yo tengo todo montado, yo tengo todo legal, pero me quedo con el dinero y no entrego. Eso es una estafa Y también. otra modalidad, y sería precisamente la del caso Indizar, que desarrolla los proyectos de manera digital, sin embargo no cuenta con ninguno de los permisos ni con ninguno de los títulos de esas propiedades para construir esos apartamentos que él ofrece. Entonces, ahí se determina que hay una estafa en la intención de él engañar a esos afectados, a sabiendas de que la construcción de esos apartamentos le sería imposible por el simple hecho de no contar con los permisos ni tampoco contar con esas propiedades donde él promete desarrollar esos inmuebles. Justamente el tema catastral es uno de los principales cuando se habla de estafa. Por ejemplo, comentaba con una persona que muchos trabajan con la carta constancia y cuando van en el terreno no está deslindado y entonces pertenece a otra persona. Esto es muy común, que se estafe desde el terreno, justamente lo que mencionaba, que no son propietarios de ese terreno y que luego aparece otro propietario y ya con ese proyecto vendido. ¿Esto es común? Lo que pasa es que ahí es donde entra el papel del asesor inmobiliario o de educar al comprador para que el comprador, al momento de adquirir una propiedad, acuda a ese profesional que se preparó o que se prepara para que lo guíe durante ese proceso. Porque, si bien es cierto que lo de las cartas constancia comúnmente son llamadas títulos o certificados de título, que realmente no lo son, sino que hay un derecho de propiedad que tiene esa persona, que tiene esa carta constancia dentro de una parcela o dentro de un solar. Actualmente se diferencian por los colores, pero no necesariamente tiene que ser el color, sino saber el origen de ese derecho de propiedad, de esa propiedad no deslindada, porque la propiedad no deslindada no es que tú no la puedas vender, es que no la puede transferir. El comprador no puede transferirla a su nombre por un proceso legal previo que debe de haber, que es el deslinde. Sí se puede hacer en conjunto, pero no es lo más recomendable. Pero en planos es lo más propenso a estafar en materia inmobiliaria. Pero también suceden en propiedades ya listas. Lo importante aquí es destacar que el que va a comprar una propiedad tiene también que empezar por identificar la empresa y el proyecto que se sabe que va a ser exitoso. Una empresa promotora que está establecida, que tiene una reputación en el mercado, no se va a prestar a una estafa, porque depende de eso para su negocio. Ese es un medio de vivir, ¿verdad? De subsistir. Sin embargo, otras personas que pueden ser estafadores vienen y se hacen pasar por empresas, y entonces ahí es que viene el problema. Sí, pero nosotros hemos visto también empresas que han tenido obras ya construidas y que terminan dejando colgados a los del último edificio o los del anterior y que quiebran. Pero son casos aislados. Estamos hablando Pero aquí que ocurre. dentro de un parque, bueno, pudiera pasar. Por ejemplo, que era lo que yo decía anteriormente, yo negocio un terreno, porque esa es otra. Hay mucha gente que dice, ok, yo tengo el terreno, ven que yo te construyo y nos hacemos socios. ¿Pasa o no pasa? Sí. Yo construyo. Es permitido en la práctica, no debería ser legalmente, pero se permite. Pero no debería ser. ¿Por qué no debería ser? Y hay otra Porque modalidad también, María Cela, que es la de vender la misma unidad a varias personas. O sea, esa vender es o el otra. mismo apartamento o el mismo terreno a varias personas diferentes. Exacto, pero eso ya son los peores de los peores. O sea, pero ¿por Sí, qué? pero se da. No debería ser porque hasta que no se concretice una negociación de un terreno, usted no puede ofertar el desarrollo de un edificio, porque lo que usted hace es que a través de un contrato de opción de compra reserva ese terreno por cierto tiempo, por un año. Es decir, que cuando transcurra ese plazo de ese año, si usted no ha completado el porcentaje que se estableció en ese contrato, entonces la venta se deshace, pero ya usted ha vendido la mayoría de esos apartamentos. Ese es el problema. temprano. Mira, yo lo voy a comprar con
con la venta de los apartamentos en plano. Yo voy a comprar ¿cuál el es terreno con la común venta de los denominador? apartamentos en plano. ¿Cuál sería el común denominador de un proyecto como ese? Lo primero es que no va a tener ni una solvencia legal, o sea, el proyecto no va a tener una base legal y tampoco va a tener ni siquiera una solvencia económica, es decir, que el proyecto, por ejemplo, esté vinculado a instituciones financieras reconocidas o que esté bajo un fideicomiso. Y eso es lo que queremos llevar. O que esté registrada en Acoprovi. O que es bueno que el proyecto, exacto, que el promotor esté validado por otros medios, porque lo que tenemos que llevar a nuestros adquirientes es información. Hay múltiples formas de poder estafar, es cierto, pero un comprador que sepa lo que tiene que buscar, que tiene que saber que, por ejemplo, por decir cosas, que el proyecto tiene que estar validado por el mercado, deben ser un proyecto que tenga más o menos las mismas características de otros proyectos de competidores. Los precios. Pero desde el punto de vista comercial. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista legal, que usted no le puede depositar a una empresa a la cual ni siquiera está vinculada a una cuenta contrato, de un tercero, a una que cuenta ni siquiera o tiene pagos nada en que ver. efectivos, o pagos en efectivos. No aparece en ningún documento legal de la empresa y tú le estás depositando a un tercero. O firmar un contrato con una empresa están hablando que no ya es de del señales de alarma, señales de alerta que te indican que eso puede ser una estafa, que te pidan que paguen en efectivo, eso sin duda es una señal de alarma. Y hay muchos que lo hacen por el desconocimiento. Pero aún así, sin perjuicio de la importancia que tiene comprar un apartamento a través de la figura legal del fideicomiso, hay empresas que aparentemente cumplen con todos los requisitos para ofertar esos proyectos. Lo y que pongo pasa como es... ejemplo el caso de Indizar, quien estaba debidamente registrada con su registro mercantil, con sus cuentas empresariales. Inclusive, esa fue una de las alertas que nos dio a nosotros para determinar que se trataba de una estafa a gran escala cuando recibimos el primer cliente que accionamos por la vía civil. Lo primero que ejecutamos fue un embargo retentivo a las cuentas bancarias tanto de Indizar como del señor Emanuel Rivera Ledesma, y en esas cuentas no encontramos ni un peso. Entonces nos llamó mucho la atención también que cuando vamos a investigar el registro mercantil de esa empresa, tenía apenas 2 años que se había constituido con un capital social de 100,000 pesos. Entonces, una empresa que está desarrollando unos proyectos aparentemente millonarios con un capital de 100,000 pesos, 2 años de constitución y las cuentas bancarias vacías, no da una alerta de que se trataba de una estafa. El cliente no puede llegar a conocer esos extremos de información, ese tipo de información. Vamos a hablar de los clientes, pero denme un momentito, porque yo sé que es importante y es el objetivo final de esta mesa, alertar y prevenir. Pero yo quiero saber qué dice la ley para toda la gente y si esto se ha incrementado, porque según he leído, por estafa son 2 años. Y el delito... y entonces si hay más acusaciones, como civil, asociación de malhechores, todo eso va incrementando. La multa es ridícula. Explícanos un poquito, realmente, qué establece la ley y realmente cuánto se cumple de ella y cuánto termina pagando la persona que es condenada si llega a condena. Y si ustedes han visto que se ha incrementado, esa pregunta la he hecho yo muchas veces, pero nadie me la ha respondido. ¿Se han incrementado las estafas inmobiliarias o la gente ha adquirido mayor nivel de conciencia para demandar? Nosotros no atreveremos a decir que no es que ha incrementado. Hubo un caso importante, está habiendo un caso importante que está activo. Bueno, el de este año, es el más escandaloso porque son 700 millones. Y han habido, pero en un parque habitacional como el que dice el ROE, el Registro de Oferta y Edificaciones, de casi 40.500 viviendas en proceso de oferta, de edificación, de construcción. Este tipo de casos, aunque son muy importantes, no reflejan qué es lo que está pasando en nuestro sector, qué es lo que quiero llevar a Pero por algo ustedes están preocupados que solicitaron esta mesa. Porque han sonado mucho. Estos casos suenan mucho, entonces hacen creer que el común denominador... Exacto, y además afectan la reputación del sector y de nuestro país. Y nosotros tenemos buena seguridad jurídica para el que va a adquirir una vivienda. Entonces no es justo que por ciertos casos y por ciertos estafadores que vienen excepcionalmente a hacer casos de este tipo, pues nos veamos perjudicados todos aquellos promotores que tenemos años en esto de una forma pues legal. Ok, entonces no se ha incrementado,
ocurre con gente de fuera que quiere invertir, que es más fácil de engañar, pero también ocurre con gente que vive en el país, que también ha sido engañado. En muchas ocasiones se han quedado a medio talle los edificios. ¿Cuántos edificios hemos visto que también ha ocurrido esto? Y muchas otras situaciones. ¿Qué dice la ley? Sí, mire, la configuración jurídica que nosotros le hemos dado para someter este tipo de casos por la vía penal son los delitos de asociación de malhechores, de estafa y de abuso de confianza. El delito de asociación de malhechores no tiene una pena en sí, sino que va a depender de la naturaleza o el precedente del otro delito, que sería la estafa, que como bien usted mencionaba en principio, serían 2 años de prisión. ¿Por 300 millones? Por igual el delito millones, de o 700. asociación, el delito de abuso de confianza, pero el juez, por culpa del Código Penal actual, no pudiera sumar la pena y tendría que elegir el delito que más aplique que es el al de 2 caso, años. que sería el de 2 años por la estafa. ¿Y el de Entonces, lavado de activos, cómo se puede incluir? Por ejemplo, en un expediente como este, que sabemos que se ha incluido lavado de activos. Por ser el delito de lavado de activos un delito contra el Estado, correspondería ya al Ministerio Público hacer la investigación correspondiente, colectar las pruebas de este delito y someterlo ante el juez conjuntamente con la parte querellante, que únicamente su función sería promover la acción del Ministerio Público, no interferir en ese delito. Entonces, el delito de lavado de activos pudiera tener una condena hasta de 20 años de prisión. Sin embargo, es muy difícil probar ese delito y tenemos poco precedente porque se trata de una ley relativamente nueva y todavía no tenemos condenas significativas al respecto. Entonces son 2 años. A Emanuel Rivera Ledesma, por ejemplo, si lo condenan a él, a su esposa, a los hijos, no sé, hay asociación de malhechores y todo lo demás, pero son 2 años. Serían 2 años de prisión, pero lo peor y lo más grave no sería eso, sino lo difícil que sería encontrar esos fondos. Recuperar. Toda vez que como ellos se prepararon para cometer esa estafa, valiéndose de la fragilidad precisamente de la ley, porque cuando nosotros intentamos una conciliación de manera amigable, él lo decía que fueran a los tribunales, que él tenía los tribunales llenos de demanda y que igual no iba a pasar nada. Es decir, que la intención de estafar de este señor, su empresa y sus empleados estuvo desde un principio. Entonces lo difícil sería poder recolectar ese dinero de esas víctimas que tenían 30 años, 20 años en los Estados Unidos trabajando para retirarse y venir al país a invertir en una vivienda. Pero ¿qué pasa con los activos de todas estas personas? Porque tienen que tener apartamentos, viviendas, carros, joyas, que de hecho los tenían. Sí, en el conocimiento de la medida de coerción, nosotros los abogados que representamos a la víctima, le solicitamos al tribunal que incautara todos esos bienes en favor de las víctimas. Entonces al juez se le imposibilitó dictar esta medida, toda vez que esos bienes no estaban a nombre de este señor, ni estaban a nombre de sus hijos, ni tampoco de sus empleados. Entonces, literalmente estos bienes no existen porque en el caso de que el juez dictara una medida real contra estos bienes, pudiera violar derechos de tercero, porque aunque él sabe o presume que esos bienes le pertenecen al señor Emanuel Rivera Ledesma y su empresa, sin embargo, al estar registrado a nombre de otro, él violaría derecho en el caso de dictar alguna medida contra estos bienes. Ay, Dios mío. Ay, qué problema. Y sobre la pregunta que usted ha hecho, si nosotros entendemos que se ha incrementado o no los casos de estafa inmobiliaria en el país, los abogados que manejamos este tipo de casos sí entendemos que se ha incrementado. De hecho, aquí hay ministros y funcionarios del gobierno actual que están involucrados en constructoras, que están ofreciendo proyectos y que han estafado personas, y esos casos están bajo investigación. Sí, estuve leyendo algo sobre eso. Así es. Vamos a hacer una pausa. A uno se le sobrecoge el alma nada más de pensar en toda la gente que
ha invertido los ahorros de tantos años para poder tener una vivienda propia y que lo que le quepa de pena sean 2 años a estos estafadores y que no les puedan devolver el dinero y que ellos salgan con todo el dinero que se robaron, porque en este caso estamos hablando de 700 millones de pesos, pero hay otros de 200, de 500 o de 100 o de lo que fuera. Y tú dices, wow, entonces cualquier sinvergüenza dirá, no importa, vale la pena. Vale la pena 2 años. 2 años de cárcel en el peor de los casos no es nada si el resto de mi vida tengo toda esa cantidad de dinero en mis manos. Una brecha legal para estafar, el Código Penal. El Código Penal que no acaba de ser aprobado por las 3 causales. Entonces, ustedes ven que no es nada más por un tema de asesinato, de penas, de suma, la suma de las penas que es tan importante y que garantiza una prisión de muchos años a gente que ha cometido muchos asesinatos, sino también otro tipo de delitos tan graves, porque yo conozco gente que ha quedado muy afectada por este tipo de estafas. Hacemos una pausa y vamos a compartir sus comentarios. Si tiene alguna pregunta que hacer, nuestro hashtag estafas inmobiliarias. Ya regresamos. Comentarios y muy interesante lo que estaba pasando detrás de cámara, pero antes también vamos a corregir porque ha salido la información de que el hijo de José del Castillo también era hijo que el que perdió la vida en el día de hoy de Chariné. Ah, sí, varios y periódicos no de circulación es nacional. hijo de ella. Qué Ella bueno. es su compañera, ella es su pareja, Actual. su esposa actual. Ella tiene un hijo de ella y es verdad que ella ha estado muchos años junto a ese niño, pero no es su hijo. Eso es todo lo que había que aclarar. Pero vamos a ver, aquí hay algunos amigos televidentes que nos dicen lo siguiente. Manuel Álvarez, una de las estafas inmobiliarias que se ha tratado con un manto de impunidad casi absoluta y gran hermetismo es el proyecto Naco Golf y Country Club. Yo no conocí ese proyecto. Directivos van y vienen sin que nadie dé respuesta a los estafados. ¿Ves lo que digo? Hay mucha gente que ha sido estafada, pero que no pasa nada. Se quedan con su dinero perdido. Yo no conozco ese proyecto, no sé si ustedes conocen de ese proyecto. José Ramón Vázquez, saludos. Estoy siendo víctima de esta situación inmobiliaria. Uf, perdón, lo sentimos mucho. Rocío V1728. La verdad es que en estos últimos 4 años se ha visto más en auge el tema de las estafas inmobiliarias debido a este caso del señor Ledesma. Debemos regularizar el mercado inmobiliario. También Punta Cana ha estado involucrada en algunos temas similares. Eso es verdad. Richard Luzón dice, muchas personas son estafadas porque quieren hacer negocio de millones, pero no quieren pagarle a un abogado o asesor en la materia por no gastar unos cheles de más y después que tienen el lío, vengan guano. Rebeca Bautista, esas estafas tienen años y los legisladores no hacen nada para fortalecer las leyes. Fui estafada hace 16 años, pagamos un 50% de nuestro apartamento y el constructor los hipotecó todos. Había gente que habían saldado y tuvimos todos que pagarle a la Asociación Mocana nuestros apartamentos. Residencial Cintia Primera en Sánchez Osama. Dios mío, qué barbaridad. Doctora Yocasta dice, en mi caso pagué por un local comercial en una supuesta plaza que se construiría en la avenida España con Indisarc. ¿Qué se aconseja en este caso? Lada Montero dice, mi cuñado duró pagando 2 años el inicial de un apartamento. Después de ese tiempo le dicen que no tienen permiso para la construcción y le informan de otro proyecto donde el costo es más alto. ¿Podría esto llamarse estafa? Por supuesto que sí. Sí, lo es. Y Ramona Cruz Mansueta, el último, a mi cuñada reside en Estados Unidos, la estafaron con 500,000 pesos de inicial de un apartamento disque residencial Capuchino 2 en la Jacobo y se fueron y no volvimos a saber de la constructora. Yo fui la representante en el país. Ustedes decían, Diana, y escucha esto, porque yo estaba leyendo eso y yo decía, abogados que defienden a los estafados decían que el gobierno tiene que indemnizar, así como hizo en el caso Baninter, porque ya que los estafadores se declaran insolventes, que no tienen dinero y no tienen propiedades a su nombre, tiene que ser el gobierno que lo haga. ¿Por qué ustedes dicen una cosa como esta, que ante los ojos de los demás es inaudito, es absurdo? Sí, esta posición nuestra se pudiera de hecho malinterpretar porque se podría pensar que entonces todo el que cometa el delito de estafa
tendría que reclamarle al gobierno para que sea el gobierno quien indemnice a la víctima. Sin embargo, el caso que nos ocupa, que es el caso de Manuel Rivera Ledesma e Indizar, es un caso muy particular porque este señor ha sido sometido por los delitos de estafa en el año 2013, ha sido sometido en el año 2014, que de hecho duró 3 meses en prisión de una medida de coerción por cometer estafa inmobiliaria, ha sido sometido en el año 2015, 2016, 2017 y sucesivamente. Y lo dejan seguir. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un sistema de justicia frágil que posibilita el crecimiento de este monstruo, entonces el Estado tiene que asumir una responsabilidad sobre estas víctimas que no tienen nada que ver con eso, ni con el sistema de justicia, que no son quienes crean las leyes, que no son quienes otorgan los permisos que tienen que tener estos constructores para desarrollar ese tipo de proyectos. En ese sentido, por eso nosotros hemos sido firmes con la postura de que en este caso específico el gobierno debería intervenir y ayudar a esas víctimas a recuperar su inversión. Pero volvemos al vamos círculo. entonces con las representantes de la constructora. Sí, justamente voy con ustedes. ¿Cómo podemos saber, porque ya nos quedan unos minutos, cómo podemos saber las personas que queremos comprar, invertir, que se trata de un proyecto legítimo? ¿Cuáles son esas cosas que yo tengo que pedirle a ese desarrollador que me está vendiendo este proyecto precioso? ¿Qué es lo que yo como compradora tengo que pedirle para cerciorarme de que se trata de un proyecto real, legítimo y que se va a concluir y que me van a entregar mi propiedad? Bueno, lo primero lo comentábamos hace un rato. Usted debe cerciorarse de que la empresa con la cual usted está haciendo negocios es una empresa legítima, que tenga posesión del suelo donde se va a construir, que tenga su RNC, que la cuenta donde entonces tengo que pedirle el título de propiedad, tengo que decirle, enséñame el título de propiedad. Al menos debe tener una vinculación del proyecto que se va a ejecutar con el lugar donde se va a ser ejecutado. Pero el título de propiedad, lo que ella está diciendo. Ahí es donde entra la asesoría, porque todo empieza antes. No es que el mismo comprador le solicite al constructor, es que se haga acompañar de una buena asesoría inmobiliaria. Si no tiene dinero para eso, el sacrificio es que el asesor inmobiliario lo paga el constructor, no lo paga el cliente, sí, no lo paga el comprador. No viene de la parte del cliente, es el desarrollador. El desarrollador que lo quien paga. nos compensa por la venta que nosotros Pero le hacemos. aún así, hacerse acompañar de una buena asesoría legal inmobiliaria. Pero también debe seleccionar la empresa, como dijimos, que tenga una trayectoria en el mercado, que pueda decir, he construido esto, he construido lo otro. Ver los proyectos lo que ha construido. anteriores. Excelente. Si no han tenido mala experiencia. Y debe también clientes. ver el proyecto en sí, porque el proyecto habla. Si el proyecto se ve muy diferente a lo que está pidiendo el mercado, un precio muy económico, unas características totalmente distintas, o no tiene permiso, o no está vinculado a una institución financiera que le dé entonces solvencia económica. Hay varios aspectos que las personas pueden identificar a la hora de poder comprar, de sentirse seguros al adquirir una vivienda. Es decir, que eso debe ser como la persona que va a comprar un vehículo, que lo primero que busca es un mecánico. Exacto. Que le dice, pruébame ese vehículo para saber si funciona bien, porque aunque a ti te guste y vea la carrocería muy bien, tienes que probar el motor. Es algo así como que no podemos controlar las voluntades de aquellos que lo quieren hacer mal. Lo que podemos hacer es lograr que haya menos estafados por el conocimiento y la orientación, y obviamente que haya una cultura de cumplimiento de las mejores prácticas. Debe verificar, por ejemplo, que el constructor o promotor esté afiliado a una institución como ACOPROVI, que es la institución que valora a aquellos promotores y constructores que están arraigados en el mercado, que representamos la formalidad en la construcción. En todo el país. Y eso se hace en línea, investigar eso se hace en línea. Sí, bueno, ya puede llamar a las oficinas, en línea. Entonces debe tener algunos de esos aspectos que le hagan que su inversión pues pueda ser validada en el tiempo. ¿Cómo ha afectado estos escándalos? ¿Cómo está afectando el sector inmobiliario? Mira, se están cuidando más. Sí, se están cuidando el más. comprador se ha vuelto más inquisitivo, es una persona ahora que es más cuidadoso, no es emocional, ahora mismo es más racional el comprador que hay, te pregunta qué ha hecho la constructora,
Pero ese es un punto importante, que no dejarse llevar tanto de qué ha hecho la constructora, porque en el caso de Nidizar tenía un edificio terminado. Eso es lo que yo estaba diciendo ahorita. Eso no se puede dejar llevar en ese sentido, sino sí, obviamente, buenas prácticas, buena asesoría, dejarse y no dejarse llevar por la emoción, porque todo en render se ve hermoso, todo en render se ve muy bonito, claro. Pero llevar la realidad, o sea, del papel a la realidad, y acompañado de una excelente Y una asesoría. pregunta, que te digan que para el 2025, en febrero, va a estar listo tu apartamento y resulta que para octubre todavía tú estás viendo eso en bruto, ni siquiera ha empezado la terminación. Y para el 2026, sí, eso no es estafa también, a la hora de la hora. No, en ese caso ya ahí sería asunto de permisología o verificar las alertas, verificar con la constructora qué pasa, dame los permisos. Puede pasar que el tiempo, pero lo que no debe pasar es que no se le entregue el apartamento y obviamente... Ya, pero años, no es lo mismo, pero la justicia a tiempo no es lo mismo que una justicia tardía. Que me entreguen mi apartamento en el 2025 no es lo mismo que me lo entreguen en el 2028. Precisamente esa es otra de las modalidades de estafa a través del mismo contrato, porque ofertan el proyecto, por ejemplo, para entregarlo en fecha 2023. Cuando llegue esa fecha, entonces modifican el contrato por cualquier causa que ya se haya establecido ahí previamente, con fecha de entrega para el 2025. Y se mantienen haciendo adendum a esos contratos hasta que nunca se lo entregan. Sí, ahí lo recomendable es que el comprador vaya verificando, tal y como tú expresaste, cómo va el desarrollo de la obra. Porque tal y como comentaste, si estaba supuesto a ser entregado en una fecha próxima y todavía está muy bruta, algo está pasando. Ajá. Entonces es cierto que debe ir revisando Son qué está alertas pasando. que Son deben de alertas. tomar en cuenta el mismo comprador. Es que también hay, señores, sistemas piramidales. Es decir, yo empiezo a coger ese dinero de la venta para pagar, dar un inicio de pago al solar y para empezar la obra bruta, porque es muy fácil levantar 3 o 4 pisos en obra bruta. Eso no cuesta nada, señores, no se engañen. En obra gris. En obra gris, obra bruta, como decimos también, obra gris. Un detallito legal, porque obviamente en las letras chiquitas es que puede estar también la trampa, y es que algunos agentes inmobiliarios o algunos proyectos te dicen que te incluyen en el precio, te incluyen también todo el proceso legal. Todo el proceso de la redacción de los contratos, de los notarios, de esto, etcétera, etcétera, todo el proceso legal. El comprador debe tener su propio representante legal, debe tener su propio abogado. Es lo más recomendable, que el comprador se haga acompañar de un abogado que sepa. De confianza. De confianza y que maneje el derecho inmobiliario, porque esa es otra cosa. O sea, dejarse acompañar de un abogado especializado en materia, en derecho inmobiliario, porque no es que todo el mundo sabe leer y escribir. No. El derecho inmobiliario, de saber de ese derecho civil, derecho de familia, que es abogado. Claro. Para que puedan soportar y puedan dar de verdad, de muchos vericuetos. O sea, tengo que ir a Coprovi, tengo que tener a alguien, un asesor inmobiliario, que es el que va a hacer pago luego por la constructora. A la hora es el que va a cobrar su comisión. Yo no voy a pagar, pero tengo que buscarlo, pero además tengo que buscar un abogado. Pero o sea, lo bueno es, o no. Que pero si hay mucha información, como quiera. Si quieren pueden entrarse incluso a las redes de Acoprovi, que nosotros tenemos un encarte con los 11 pasos que debe dar un adquiriente. ¿Cuáles son las redes de Acoprovi? Sí, acoprovi.org, así. .org. Es importante que nos informemos y que leamos esos pasos antes de tomar una decisión. La información es crucial en esto, la información previa, porque es algo preventivo. Además, existen muchísimos mecanismos para que el comprador se haga acompañar. Hoy en día hay 700.000, 3.000 agentes inmobiliarios a disposición, pero importante que ese comprador que está buscando esa asesoría para esa inversión inmobiliaria verifique que ese asesor inmobiliario esté registrado en la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias. Además. Que se haga acompañar de eso, porque ahí es donde va a proteger y a salvaguardar su inversión. Es como que tú quieras comprar un vehículo del año y le pongas un seguro de ley.
tienes que tomar en cuenta que si vas a hacer una inversión millonaria, tienes que hacerte acompañar de un verdadero profesional para que te ayude y proteja tu inversión. Ay, que por favor no depositen en cuentas que no estén vinculadas al proyecto. En cuentas que no estén vinculadas al proyecto. Nos quedan 30 segundos. Brevemente, siguiendo ese orden, la manera más segura de comprar un apartamento en plano es a través de la figura del fideicomiso, que administra ese dinero del cliente y se lo va entregando a la constructora conforme se vaya desarrollando la obra. Pero ese fideicomiso, ¿quién lo tiene que...? Esos son banco. entidades bancarias reconocidas. Okay. Incluso puede ser un préstamo interino, porque cuando hay un banco de por medio ya ha realizado una depuración previa del desarrollador. Ahora mismo... Y del proyecto. Se acabó, se nos acabó el tiempo. 2 segundos más. Sí, ahora mismo hay un mecanismo que es nuevo aquí en República Dominicana y son los seguros. Si hay un seguro, yo como desarrollador puedo tener un seguro para proteger el dinero de mis inversionistas. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado en esta mesa tan interesante y a ustedes, como siempre, por su participación a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, por estar ahí atentos a todo lo que estas mesas siempre arrojan. Mucha luz sobre temas que son cruciales. Un beso, Diana, hasta allá, Canadá. Querida Nairobi, nos vemos mañana aquí y a ustedes todos muchísimas gracias. Dios les bendiga. Hasta mañana.